Antes de sumergirte en esta increíble historia, considera suscribirte al canal y activar la campanita. Cada historia aquí tiene algo que decir, y no querrás perderte ni una. En una parte olvidada del centro de la ciudad, donde las calles estaban bordeadas de edificios cansados y las farolas parpadeaban como recuerdos descoloridos, vivía una joven llamada ella Dione. Sus vecinos, burlones y amargados por las desilusiones de la vida, la habían apodado Cenicienta, no con ternura, sino con desprecio disfrazado de ironía. Susurraban este apodo entre dos cortinas entreabiertas, viéndola salir del edificio cada mañana antes del amanecer, con su bolso desgastado colgado del hombro y sus zapatos con suelas demasiado finas para el invierno. Ella había sido huérfana desde los 14 años. La muerte accidental de sus padres, una pareja tranquila pero amorosa, la dejó sola en un mundo que no perdona a los compasivos. Acogida a regañadientes por su tía Lucette, una mujer a quien la vida había endurecido como el cuero de un viejo sillón, había crecido en una casa sin calor, donde las palabras duras eran más frecuentes que las miradas amables. Lucette le había hecho comprender desde muy joven que no era más que una carga. Una sola palabra de más. Y que su belleza natural, esa suave luz que emanaba de ella a pesar de todo, era una ofensa diaria a su propia amargura. Así que ella se hizo pequeña. Silenciosa. Obediente. Lavaba, planchaba, cocinaba. Se hacía útil. Pero en la intimidad de sus noches, leía. Libros encontrados en contenedores de donaciones o robados de los puestos de desprevenidos libreros de segunda mano. Amaba las palabras, las grandes ideas, la justicia. Soñaba con ser abogada, con defender a los olvidados como ella. Pero los sueños, en boca de Lucette, eran solo lujos de ricos. Así que ella dejó sus sueños a un lado. Como doblar una bufanda demasiado bonita para ser usada. Todas las mañanas se ponía un uniforme azul marino, demasiado grande de hombros y arrugado a pesar de sus esfuerzos. Una placa de plástico colgaba con su nombre escrito con tinta desteñida. Ella salió del edificio en silencio, caminó por las calles desiertas de la madrugada, luego tomó 2 autobuses hasta el corazón del centro financiero, donde los edificios estaban hechos de vidrio, acero y arrogancia. Allí estaba la torre Corporación Vallauris, alto, delgado, como un dedo apuntando al cielo. Era una empresa en expansión, cuyas actividades abarcaban desde finanzas de lujo hasta inversiones en nuevas tecnologías. Un monstruo discreto, dirigido con mano firme por un hombre a quien nadie había visto jamás, Armand Vallauris. Ella trabajaba en el último escalón. Literalmente. Limpiaba los pasillos, las oficinas, los baños. Recogía las migas de croissant de las primeras reuniones, pulía las pantallas de los ordenadores que se habían quedado en espera, vaciaba los cubos de basura llenos de contratos arrugados y proyectos abandonados. Y mientras todos los demás subían a los ascensores perfumados por el silencio, ella simplemente escuchaba. Escuchaba a los ejecutivos hablar de fusiones, rendimiento, segundas residencias y cenas en hoteles con estrellas Michelin. Estas conversaciones flotaban como aromas de mundos a los que ella jamás accedería. Ella era solo un aliento en los pasillos. Pero lo que no sabía era que al destino le encantan los vientos. Porque un día, suelen ser ellos quienes cambian el rumbo. Era una mañana de lunes de enero. De esas mañanas en las que el cielo es tan gris pálido que podría confundirse con cemento. Caía una ligera nevada, dibujando dibujos blancos en las ventanas del autobús. Ella, abrigada con un abrigo que le habían regalado el invierno anterior, releyó mentalmente el poema de Leopold Sédar Senghor que había descubierto el día anterior: mujer desnuda, mujer negra, vestida de tu color que es vida, de tu forma que es belleza. Estos versos lo mantuvieron abrigado. Mejor que sus guantes agujereados. A su llegada, su supervisor le informó que estaba asignada excepcionalmente a piso 31, el más alto. El piso de administración. Un piso al que nunca había estado cerca. Allí, las alfombras eran tan gruesas como promesas, y las paredes lucían cuadros que ni siquiera podía nombrar. Eran las 6:45 de la mañana. Los pasillos seguían vacíos, inmersos en esa calma inquietante que precedía al tumulto. Entró en una enorme oficina, bañada por una luz azul que se filtraba a través de las persianas entreabiertas. Al principio, solo vio muebles lujosos, un gran escritorio de nogal, un sillón de cuero y estanterías repletas de impecables archivadores. Entonces su mirada cayó sobre él. Un hombre. Derrumbado. Inerte.
Su camisa blanca ligeramente abierta. Su tez era cerosa. Sus labios, casi azules. Su cuerpo parecía congelado en una posición de caída invisible. El tiempo se detuvo. Ella permaneció inmóvil. Un aliento gélido recorrió su espalda. Entonces, el instinto se apoderó de ella. Se acercó. Le puso 2 dedos en el cuello. Sintió un latido débil e irregular. Recordó a su padre. El olor del hospital. La mirada vacía de su tía después de morir. No dejaría que otro hombre muriera sin hacer nada. Tomó su teléfono. Llamó al 911. Luego, con movimientos torpes pero decididos, comenzó la RCP, tal como había visto en un vídeo hacía mucho tiempo. Contó. Presionó. Sudó. Pasó una eternidad. El hombre abrió los ojos brevemente. 1 segundo. Suficiente. Entonces llegaron los paramédicos. La apartaron con cuidado. Ella retrocedió, todavía temblando, con las manos manchadas de un sudor desconocido. Ella se desvaneció. Como siempre. Solo mucho más tarde, entre los susurros de los demás limpiadores, se enteró de lo que había hecho. Ella había salvado a Armand Vallauris, el fundador. El director ejecutivo. El hombre que, según se decía, había convertido 1 millón en un imperio. Aquel a quien los periódicos llamaban el rey de las finanzas. El hombre al que todos temían, pero nadie conocía realmente. Y ella Dione, la niña invisible, la cenicienta de las escobas, acababa de devolverle la vida. Pero ella no se lo dijo a nadie. Porque en su mundo, las heroínas no exigen recompensas. Se van a casa. Preparan la cena. Y se levantan al día siguiente como si nada hubiera pasado. Pero el destino no había terminado con ella. En el hospital, Armand Vallauris, acostado en una cama blanca, recobraba la consciencia lentamente. La intensa luz de urgencias le quemaba los ojos y una extraña sensación, como un velo denso, lo envolvía. El dolor en el pecho seguía siendo agudo, pero ya insoportable. Oía voces, médicos, enfermeras moviéndose a su alrededor, pero todo parecía a la vez lejano y cercano. Intentó recordar lo sucedido, pero todo era borroso. Un vacío. Fragmentos de imágenes se agolparon en su mente. Volvió a ver una silueta, una mujer, manos suaves, y aliento de voz que le parecía familiar, casi tranquilizador. Recordó una olor a jabón barato como los productos que se usan en hoteles económicos. Pero, sobre todo, fue esa mirada la que persistió en sus pensamientos. Esa mirada tranquila, casi serena, que lo había fijado con una intensidad que no podía olvidar. Una mujer sencilla, que parecía ajena a todo lo que conocía. Ella no formaba parte de ese mundo de élite y poder que él habitaba a diario. Era una sombra, una extraña que se había deslizado a la luz de su existencia sin previo aviso, justo antes de que la oscuridad lo reclamara. Había estado al borde de la muerte. Y allí estaba ella. En silencio, le salvó la vida. Pero había desaparecido tan rápido como había aparecido, como la niebla de la mañana. Esto lo obsesionó. No podía olvidar esa imagen. Se levantó de la cama, obligándose a concentrarse. Él era el jefe de Corporación Vallauris, un imperio de lujo, pero nunca se había sentido tan desamparado como en ese momento. Había sido dependiente. Y un extraño lo había rescatado del abismo, ella tenía que encontrarla. Tenía que entender quién era ella. Armand ordenó a su asistente, Federico, para encontrar a esta misteriosa mujer. Frederick se apresuró a hacer llamadas y revisar las grabaciones de las cámaras de vigilancia. Regresó rápidamente, con aspecto preocupado. Ella no es enfermera, anunció Frederick, consultando sus notas. No es enfermera. Llevaba uniforme, pero era, sencillo, mucho más sencillo de lo que cabría esperar aquí. Armand frunció el ceño. No solo quería saber su nombre. Quería entender quién era, por qué no había pedido nada. Por qué se había escabullido sin una palabra de agradecimiento, cuando él era el director ejecutivo, el hombre que todos apreciaban. Sus vidas se regían por contratos y números. Ella había actuado sin esperar nada a cambio. Esta pureza le perturbaba más de lo que quería admitir.
Vieron juntos la grabación. Armand se concentró en cada detalle, la calma y la serenidad de la mujer, su forma de evaluar la situación. No estaba presa del pánico. Estaba actuando. Fue como si, en ese preciso instante, ella sabía exactamente lo que estaba haciendo, nada era apresurado. Sus gestos eran considerados, mesurados. Armand también notó la sencillez de su uniforme, un azul marino descolorida, la de una señora de la limpieza. Y allí, en ese cruel contraste entre su apariencia y el acto heroico que había realizado, comprendió que provenía de otro mundo. Un mundo que él desconocía, pero que quería descubrir. Esto lo perseguía, esto simplicidad desarmante. No había tomado fotos, no había exigido reconocimiento. Ni siquiera había mirado a los demás disimuladamente, como cabría esperar en semejante situación. Simplemente se levantó y se fue, tan discreta como una estrella fugaz. Pero esa estrella, ya no la veía. Tenía que encontrarla. La decisión se tomó rápidamente. Armand pidió que la mujer fuera, discretamente convocado, no por los canales oficiales. No a través del personal de la empresa. Sino por sus propios medios. Quería conocerla, para comprender a la persona que había cruzado la barrera invisible entre sus respectivos mundos. Necesitaba saber que él no la consideraba una simple empleada, que había visto mucho más que eso. Esta mujer no era solo quien le había salvado la vida. Era misterio y milagro, un marcado contraste con su dorada realidad. Pero no se atrevió a admitirlo de inmediato. Tenía que verla una vez más, cara a cara. Cuando ella recibió la invitación para ir a la oficina del director ejecutivo al principio, su única reacción fue confusión. Luego, de inmediato, pensó que era un error. Quizás un malentendido. ¿Por qué ella? ¿Por qué la llamaría el jefe de la empresa? Sintió pánico por un momento, preguntándose si había hecho algo mal. La iban a despedir, quizás un descuido en el procedimiento, un error en el registro de empleados. Una caída en su ya frágil jerarquía. Cuando ella llegó al piso 31 fue como entrar en otro mundo. El enorme oficina Armand se estaba bañado por una luz artificial suave, pero fría. Las paredes estaban adornadas con pinturas modernas. Una oficina enorme, cubierta de papeles clínicamente perfectos. No había señal de vida. Solo el aire helado de la indiferencia. Ella avanzó tímidamente, sus pasos resonando en el vasto espacio vacío. Y allí estaba él. Se había levantado con cierta lentitud, aún cojeando ligeramente. Pero su mirada era tan aguda como el acero. La estaba escrutando. ¿Eres tú?, preguntó en voz baja, casi como si intentara creer que era real. Sus ojos, aunque llenos de gratitud, no se apartaron de los de ella. Ella bajó la mirada, avergonzada. Nunca estaba acostumbrada a recibir esa mirada. Y menos de alguien de su estatus. Sí, señor. Ella respondió, con la voz ligeramente temblorosa. Se acercó lentamente, como un hombre que camina sobre la cuerda floja. Entonces, sin previo aviso, tomó su mano, en un gesto casi íntimo. El mundo que rodeaba a ella pareció desaparecer, de repente, todo se volvió irreal. Me salvaste la vida. Y te fuiste, como si nada hubiera pasado. Su voz se hizo más profunda, un poco más emocional. Ella giró la cabeza, sin saber qué esperaba de ella. Después de todo, no había hecho nada excepcional. Habían sido sus instintos los que la habían guiado. No había actuado por la gloria. Es normal. Simplemente hice lo que tenía que hacer, respondió ella casi susurrando, como para convencerse a sí misma. Armand la miró fijamente. Se hizo un largo silencio, cargado de 1000 palabras no dichas. Entonces murmuró, en un tono que, aunque pretendía ser ligero, tenía una carga inesperada. ¿Qué pasaría si quisiera hacer lo correcto ahora? Pasaron los días y Armand le ofreció a ella un puesto temporal, pero mejor pagado, mucho más de lo que hubiera podido esperar en semejante entorno. Se sorprendió, pero aceptó, no solo por necesidad, sino también por curiosidad. Su mundo se había reducido durante años al polvo de los pasillos de la inmensa torre de cristal, al ruido de las aspiradoras y a los restos de café en los cubos de basura. Esta posición, aunque modesto, parecía casi demasiado generoso. Pero Armand tenía sus razones.
Lo que quería no era simplemente que ella trabajara para él, sino que él pueda verla, cada día, para que la conozca. Ella aceptó, y pronto se formó una rutina. Todas las mañanas pasaba por las oficinas de administración, y en cada hora de almuerzo lo invitó a la cafetería VIP, un lugar que ningún empleado había tenido el honor de frecuentar. Armand, al principio, lo justificó con un simple deseo de conversar para comprender mejor a la mujer que lo había salvado. Pero en el fondo, sabía que no fueron solo conversaciones que buscaba. Quería comprender su mundo, su sencillez, su sabiduría, sus sueños. La interrogaba constantemente, sobre su vida, sobre sus libros favoritos, sobre su pasión por poetas africanos y cuentos antiguos. Estas conversaciones, por inocuas que fueran, lo perturbaban cada día más. Descubrió a una mujer real, una mujer que no buscaba poder ni riqueza. Habló de su amor por la poesía como de su infancia, sus heridas, sus sueños. Parecía libre de las expectativas del mundo, fuerte, con una independencia interior que él, a pesar de toda su riqueza y estatus, nunca había sentido. Armand estaba acostumbrado a mujeres sofisticadas, brillantes, pero interesadas, mujeres que le hablaban de negocios, lujo, viajes. Pero ella, era diferente. No intentaba presumir, no intentaba complacer. Era, auténtico, profundamente humana. Cada conversación con ella lo enriquecía de maneras que jamás imaginó. Se enamoró, poco a poco, casi sin darse cuenta. Pensaba en ella incluso cuando estaba ocupado, su rostro se entrometía en sus pensamientos sin invitación. Pero este amor era más complejo de lo que había imaginado. Sus sentimientos por ella no se basaban simplemente en su acto heroico o su discreta belleza. No, era su alma lo que lo cautivaba, su humildad y su fuerza silenciosa. Armand sabía que no era el único que veía a esa mujer en ella, pero quería que ella que supiera que la veía, que la admiraba. Pero la paradoja persistía, ¿cómo confesárselo? ¿Cómo decirle que este amor, nacido a la sombra de un rescate, se había transformado en una necesidad imperiosa de comprenderla, protegerla, conservarla? Pero ella se resistió. Se resistió, no por orgullo, sino por realismo. Sabía muy bien que los cuentos de hadas no eran para niñas como ella. No provenía de un mundo de lujo y privilegio. No podía permitirse soñar con un príncipe azul, un castillo ni la vida de una princesa. Sabía que en este mundo, ella era vista como una invisible, una simple ama de llaves. Por mucho cariño que Armand le mostrara, todo parecía demasiado bueno para ser verdad. Había visto a demasiadas mujeres caer en las trampas del poder y el dinero, y no quería ser ella quien perdería su alma por un espejismo. Ella mantuvo la distancia. Respondió con cortesía, pero evitó dejarse llevar por la dulzura de sus palabras. Armand, con su insistencia, no pudo romper esta barrera invisible que había erigido a su alrededor. Todo cambió en una recepción. Armand, aunque consciente de su reticencia, logró convencerla de que viniera. Solo una vez sería un evento profesional. Nada más. Insistió, asegurándole que solo tendría que estar allí como invitada distinguida, un gesto simbólico. Ella elige presentarse de una manera: vestido modesto, un vestido de segunda mano, pero lo llevaba con un gracia tranquila, su apariencia sencilla pero elegante. Cuando ella entró en la habitación, todas las miradas se posaron en ella. Al principio no lo entendió. Luego, oyó susurros, risa ahogada, susurra. «Es la señora de la limpieza», susurró una voz, y otras la siguieron, más audibles, más crueles. La director de la empresa, una mujer altiva, dio un paso adelante, y sin vergüenza, la ridiculizó públicamente delante de toda la asamblea. «Mírala, se cree importante viniendo aquí. Solo es una empleada». «Una señora de la limpieza», dijo ella, con un tono lleno de desprecio. Estalló la risa. Ella se sintió como una muñeca rota y griega. Todo lo que había escondido en su corazón, todo el dolor que había dejado de lado durante años, explotó. Huyó, con lágrimas rodando por sus mejillas, ajena a las miradas que ahora la dirigían con lástima. Con el corazón roto, se refugió en el baño, temblando de vergüenza y de ira. Al día siguiente ella renunció. Había esperado que todo esto fuera diferente, que pudiera ser más de lo que el mundo veía de ella. Pero después de esa humillación pública, comprendió que no tenía cabida en este mundo. Las paredes de la torre de cristal estaban demasiado alto para ella. Ella era solo un atresillo, un accesorio sencillo en la decoración de la empresa.
Lo que ella no sabía era que el incidente había sido filmado. El vídeo de humillación del hijo rondó las redes sociales. Rápidamente se convirtió en la figura de la Cenicienta moderna. La gente se puso de pie al apoyarla. Todo el pueblo abrazó su causa. Ella era la heroína, no por haber salvado a Armand, sino por haber apoyado la dureza del mundo, sin dejarse vencer jamás. Se convirtió en un símbolo de resistencia por los que olvidamos, por los que permanecen invisibles. Armand, furioso, decidió despedir inmediatamente todos los involucrados en esta humillación. Pero más allá de eso, sabía que tenía que ir a buscarla. No podía dejar que se fuera así, rota. No podía dejar que creyera que este mundo era justo. Se subió a un coche sin conductor, sin guardaespaldas. Solo él y un anillo. Fue a su casa, abriéndose paso por las calles caóticas hasta su puerta. Allí, ante ella, se arrodilló, sin orgullo, sin máscara. Solo un hombre que había aprendido lo que significaba amar verdaderamente. Cásate conmigo, ella. Y sobre todo, no huyas. Eres mucho más de lo que este mundo quiere que creas. Ella, con los ojos llenos de lágrimas, miró a este hombre que jamás creyó comprender. Había visto príncipes, reyes, pero solo había uno que podía ser un hombre de verdad. Armando. Ella aceptó. Pero no por el dinero. Ni por el palacio. Aceptó porque él la había visto. Porque no la había reducido a su estatus, su trabajo, su pasado. Él había visto su alma. Y juntos fundaron una fundación dedicada a la educación de las niñas invisibles, esas chicas de las que nadie hablaba, pero que llevaban el mundo en silencio. En su gran mansión, en lugar de un trono dorado, estaba sentado un sala colgado en un marco. Un símbolo de lo que lo inició todo, de este encuentro improbable entre un príncipe y una cenicienta. Porque al final, a veces lo único que hace falta es, con un gesto, con un corazón puro, para cambiar el rumbo de una vida. ¿Y esta vez es Cenicienta quien salvó al príncipe?